Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre 3 capítulos del libro denominado De la genética a la epigenética, cuyos objetivos son buscar y analizar aspectos esenciales del código genético, de los conceptos básicos de la epigenética y los principales reguladores de los genes. Relacionar la genética del comportamiento con la importancia de la transmisión y la traducción del ADN. Historia de la epigenética. Bueno, aquí empezamos todo con Aristóteles, como siempre, quien propuso la epigénesis en el siglo XIX como un método de desarrollo embrionario. En el siglo XIX hubo un debate sobre embriólogos, sobre cómo se desarrollaban los organismos. La Real Academia Española define epigenética como relacionada con la epigénesis, es decir, el desarrollo de características durante el crecimiento sin estar preformadas en el huevo fecundado. Luego, en el siglo XX, Waddington, considerado el padre de la epigenética, integró, luego hablaremos más de él, integró genética embrionaria y evolución. Junto con Needham, intentaron establecer un centro interdisciplinario para estudiar la bioquímica y genética del desarrollo en Cambridge, pero fue rechazado. Sin embargo, sus investigaciones sobre el desarrollo embrionario y su concepto del paisaje epigenético fueron revolucionarios. Conrad Waddington, nacido el 8 de noviembre de 1905 en Inglaterra, inicialmente se interesó por la paleontología, antes de cambiar su enfoque a la biología del desarrollo. Trabajó en varias instituciones, incluyendo universidades de Cambridge y Universidad de Edimburgo, donde se desempeñó como profesor de genética animal. Es considerado el fundador del término epigenética. De ahí sale todo. Propuso el concepto en 1940 para describir el proceso por el cual el genotipo se convierte en fenotipo. Durante el desarrollo introdujo la idea del paisaje epigenético. Aquí lo tenemos, el paisaje epigenético. Bueno, este modelo visualiza el desarrollo celular como una bola rodando por un paisaje con valles y colinas, donde los valles representan trayectorias de desarrollo estables y las colinas representan barreras que las células deben superar. El paisaje epigenético ayuda a entender cómo las células comprenden y pueden seguir diferentes caminos de desarrollo y cómo ciertos factores pueden canalizar o restringir esta trayectoria. Genética y epigenética, la importancia del epi. La genética estudia cómo los genes transmiten características de generación en generación mediante la secuencia de ADN. La genética, cuyo término proviene del griego epi, sobre, y génesis, origen, estudia las modificaciones de la cromática que afectan la expresión génica sin alterar la secuencia del ADN. Las analogías de la genética y la epigenética son variadas. Por ejemplo, se compara el ADN con un disco duro y el epigenoma con el software.
Otro científico comparó la genética con un libro y la epigenética con el lector que interpreta el texto. Estas analogías resaltan la importancia de entender cómo los factores epigenéticos influyen en la interpretación y expresión del código genético. Las investigaciones en epigenética han crecido significativamente, posicionándose como una nueva frontera en la era postgenómica y en las revistas científicas especializadas que publican estudios destacados en este campo. Ahora, si bien sabemos todo esto, nos podemos hacer la pregunta de ¿por qué la oruga es diferente a una mariposa si su ADN es el mismo? La oruga y la mariposa tienen el mismo ADN, es verdad, pero las diferentes etapas de vida activan diferentes genes. Durante la metamorfosis, los genes que estaban dormidos en la oruga se activan y hacen que se conviertan en mariposa. Es como si el ADN tuviera un manual de instrucciones con diferentes capítulos para cada etapa de la vida. Ahora, si bien la genética sigue las leyes de Mendel, mientras que la epigenética sigue leyes no mendelianas. Las mutaciones afectan los rasgos físicos y ayudan a definir fronteras entre especies. La teoría de la evolución de Darwin pone a las mutaciones en el centro de la genética clásica, a diferencia de la variación en el desarrollo embrionario. La epigenética, que no depende de mutaciones genéticas, sino de cambios en la cromatina, explica fenómenos como la coloración de las flores de petunia o la inactivación del cromosoma X en mamíferos. Un ejemplo de epigenética es como los gemelos idénticos que comparten el mismo ADN pueden tener diferencias. Ahora, si bien, la importancia de la epigenética de la evolución. La evolución es el estudio de los cambios de los seres vivos a lo largo del tiempo, vinculados a la diversidad de especie, a partir de un ancestro común. Aunque los genes son fundamentales en la evolución, las variaciones epigenéticas también juegan un papel fundamental. Estas modificaciones epigenéticas, influenciadas por el ambiente, pueden ser heredadas, adaptándose mejor a condiciones ambientales específicas, aunque son menos estables que las variaciones genéticas. En humanos, la epigenética puede tener una relevancia evolutiva significativa. Los patrones de metilación heredables pueden adaptarse rápidamente a cambios ambientales, posiblemente generando nuevos fenotipos adaptados a nuevos entornos. Aunque algunos científicos minimizan su importancia en la evolución humana, la epigenética podría complementar la comprensión tradicional de la evolución, especialmente en un contexto de cambios ambientales rápidos. Muchas gracias.